Módulo 1. Marco conceptual para comprender el abuso sexual. Tema: ¿qué entendemos por abuso sexual? ¿Qué entendemos por abuso sexual? En nuestro país, el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un delito y está definido en las directrices generales para garantizar la protección de los niñas, niños y adolescentes contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial del Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes desde el año 2003, en el cual está definido como toda acción en la que una persona de cualquier sexo y edad utiliza su poder, dado por diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales y psicológicos, entre otros, con o sin violencia física para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente a fin de satisfacerse sexualmente, involucrándolo mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de coacción en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y o mentalmente, ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado. Es importante resaltar de esta definición varios componentes, como es la utilización de su poder para someter y utilizar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y o mentalmente, ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado. Esta definición resalta dos elementos constitutivos del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, tenemos la relación de poder existente entre víctima y persona agresora, ya que la diferencia de edad entre la víctima y la persona agresora marca en sí misma una relación de poder entre ambos. A mayor edad hay mayores recursos cognitivos, intelectuales y psicológicos, capacidad física y mayor autoridad sobre personas más pequeñas. En la infancia, una diferencia de 5 años implica a su vez desventajas cognitivas, físicas y de poder entre un niño y una niña. Y en la adolescencia, estas desventajas en el uso de recursos se aprecian cuando la diferencia de edad es de 10 años o más. Es importante destacar que existen situaciones de abuso sexual donde las partes tengan edades similares y no se aplique la diferencia señalada anteriormente, sobre todo en casos en que tanto la víctima como la persona agresora son adolescentes. Otro componente en cuanto a la relación de poder existente entre la víctima y la persona agresora es el uso de la fuerza o técnicas de coerción. Esto hace referencia al uso de la fuerza física, pero también a la presión psicológica o al engaño para someter a la víctima. Generalmente la persona agresora es una figura que detenta una posición de autoridad o poder para la víctima. La utilización de objetos u armas empleados para amenazar o agredir a la víctima también son importantes resaltarlos en este momento. En el caso de niños y niñas pequeños, no siempre es empleada la fuerza física, ya que la relación de poder y el engaño o manipulación suelen ser suficientes. El segundo elemento constitutivo importante en la definición del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes es el tipo de conducta sexual entre víctimas y personas agresoras. Incluye diversas prácticas sexuales que pueden ser sin contacto físico, tales como el exhibicionismo, la exposición a pornografía, y o con contacto físico como tocamientos o actos lascivos, la violación, penetración oral, anal, vaginal o de cualquier objeto o parte del cuerpo, la prostitución, la pornografía, el tráfico y la trata de personas en edad infantil. También está de acuerdo el tipo de abuso sexual relacionado con la persona agresora. Cuando la persona agresora es un extrafamiliar, es perpetrado por una persona ajena a la familia, conocida o desconocida. En este caso podríamos estar hablando de conserjes, maestros, vecinos, entre otros. Y cuando la persona agresora es intrafamiliar, es perpetrado por un familiar, consanguíneo o no, de la víctima. Incluso una persona que cumple una función de cuidado dentro del ámbito intrafamiliar.
La clasificación del abuso sexual también la podemos dar de acuerdo a la edad de la víctima. Estaríamos hablando de abuso sexual infantil para el caso de los niños y niñas como víctimas. Y cuando la víctima es un adolescente, estaríamos hablando del abuso sexual infanto-juvenil. Aula Virtual ABESA. Coordinadora de contenidos, Magdimar León Torrealba. Responsable de estrategias pedagógicas, Samantha Méndez. Facilitadora, Iyanue Echarri. Proyecto que desarrollan ABESA y la Fundación Habla con el apoyo de UNICEF.